Bueno, vamos a repasar un poco más de pseudocódigo en PSeInt. Vamos a empezar haciendo este ejercicio, el número 24, que nos dice lo siguiente. Entonces, el Departamento de Seguridad Pública y Tránsito del DF desea saber de los N autos que entran a la Ciudad de México, cuántos entran con calcomanía de cada color. Conociendo el último dígito de la placa de cada automóvil, se puede determinar el color de la calcomanía utilizando la siguiente relación. Ok, listo. Lo primero que nos dicen es que necesitan saber el número de la placa, el último dígito de la placa de carro que cada, de los autos que entran al DF. ¿Sí? Y adicional nos dicen que son N autos que entran a la ciudad. Listo, entonces eso es algo a tener en cuenta. Y listo, entonces aquí nos dicen que para determinar el color de la calcomanía utilizando la siguiente relación. Entonces la relación dice que uno o 2 es amarillo, 3 o 4 es rosa, 5 o 6 es roja, 7 u 8 es verde y 9 o 0 es azul. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es un programa en el que se ingrese cualquier cantidad de autos, ¿sí? Y se ingrese el último dígito de la placa del auto que entra. Entonces, como no tenemos un número exacto para, o sea, un número exacto de autos que va a entrar a la ciudad, entonces vamos a utilizar un ciclo mientras para ir solicitando la cantidad de autos. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es decir, darle al usuario un mensaje que diga que desea continuar digitando los autos o algo por el estilo, ¿sí? Y cuando no quiera que digite otro valor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a evaluar en el ciclo mientras. Adicionalmente, vamos a solicitarle el último dígito del auto, ¿sí? Entonces primero se le pregunta si quiere seguir registrando autos y luego de que él diga si desea, en caso de que sí, lo que hacemos es preguntarle el dígito y almacenarlo en una variable para que se vaya aumentando el valor de alguno de estos seis. Entonces, para estos seis vamos a utilizar acumuladores. ¿Por qué? Porque tengo seis autos, tengo seis colores de calcomanía, ¿sí? Y el último dígito puede ser cualquiera de estos. Entonces yo necesito crear un acumulador que arranque desde cero y que si el usuario digita uno o 2 en el dígito en el último dígito de la placa, entonces me sume el amarillo, en 3 o 4 me sume el rosa, en 5 o 6 me sume el roja, el 7 o 8 me sume el verde y el 9 o 0 azul. ¿Sí? Entonces listo, ya tenemos identificados los componentes que necesitamos. Necesitamos un mientras, un según para determinar el valor el color de la calcomanía dependiendo del dígito. Y cinco acumuladores que son los que se van a ir sumando para saber la cantidad de autos con el color de cada calcomanía. Entonces, bueno, para este ejercicio me tomé el atrevimiento de crear el código antes para no hacer tan extenso el video. Entonces, listo. Como les decía, entonces lo que necesitamos eran los cinco acumuladores, 2 3 4 5, ¿sí? Los cuales tenemos que arrancarlos en cero y luego ir acumulándolos de uno en uno, que es lo que estamos haciendo aquí abajo. Entonces, bueno, cliquemos línea a línea. Entonces, definí una variable de tipo carácter llamada digitar. ¿Qué vamos a hacer con esta variable llamada digitar? Pues vamos a decirle al usuario que por favor nos diga si quiere ingresar autos, ¿sí? Si a la ciudad ingresaron autos. Entonces, listo. Entonces el usuario, vamos a hacer de cuenta que el usuario digitó que sí, ¿sí? En caso de que no, pues el algoritmo va a terminar. Entonces, si el usuario digita S, entonces va a quedar guardado en esta variable, ¿sí? En digitar. Y luego va a entrar al ciclo mientras y va a preguntarle al usuario, listo. Eh, ingrese el último dígito de la placa del auto que ingresó. Entonces, cuando ingrese el último dígito de la placa va a guardarse en esta variable que es la segunda que hay aquí definida, ¿sí? Entonces, listo. El usuario ingresa el último dígito y queda guardado en esta variable. Y con un según
evaluamos el valor que haya digitado. Entonces, si digitó un 1, que es el correspondiente al amarillo, o el 2, que también es correspondiente al amarillo, vamos a decirle amarillo es igual a amarillo más 1. Entonces, como aquí arriba teníamos la definición de todos estos en cero, que es lo que yo les decía que necesitamos acumular de uno en uno, por eso los colocamos en cero. Entonces, lo que va a hacer de amarillo es decir, amarillo es igual a cero, que es el valor que tienen en ese momento, más uno. Cero más uno es uno, y luego se va a asignar ese valor a este amarillo. Entonces, en la primera iteración, si el usuario digita 1 o 2, amarillo va a ser igual a 1. Entonces, listo. Entonces viene acá, como ya entró un amarillo, entonces se sale de aquí y vuelve y pregunta. Le pregunta al usuario, muestra ese mensaje diciéndole, bueno, ¿quiere digitar otro auto o desea acabar? Entonces, listo. Si digita S, continúa digitando autos. Si digita N, entonces va a finalizar. Entonces, la decisión del usuario se guarda nuevamente en esta variable digitar y él vuelve al punto del mientras. Y pues si es una S, que significa que desea digitar un auto nuevo, vuelve y le pregunta, bueno, ¿cuál es el último dígito de la placa del auto? Entonces, vuelve y se guarda aquí y volvemos y lo evaluamos. Entonces, en caso de que el usuario vuelva y digite 1 o 2, entonces esta variable amarillo por la iteración anterior ya va a estar en 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces va a decirle amarillo es igual a 1, que es el valor que ya tenía, más 1 sería 2. Por lo tanto, ahora amarillo tendría el valor de 2, porque estamos en la segunda iteración y digitó 1 o 2. En caso de que digitara 3 o 4, pues el rosa seguía en 0, y entonces ese se volvería un 1. Y en la tercera iteración, que sería después de esta, si la persona vuelve y digita 3 o 4, entonces este se volvería un 2. Entonces por cada iteración, dependiendo del valor que el usuario digite, se va a sumar un 1 a cada uno de estos acumuladores. Entonces listo. Entonces se definen estas variables, se inicializan en 0, se solicita al usuario si desea ingresar los autos, se toma el dígito del auto en curso, se determina el color dependiendo de ese dígito y vuelve y se pregunta. Entonces, cuando el usuario diga que ya no van a ingresar más autos y digite la N, simplemente lo que hay que hacer es mostrar al usuario, listo, la cantidad de autos que con calmarilla amarilla, pues son los que quedaron almacenados en esta variable amarillo. Lo mismo los rosa, las rojas, los verdes y azules. ¿Sí? Entonces ya se vuelve algo muy sencillo. Entonces simplemente evaluamos lo que digita el usuario y mostramos lo que quedó en los acumuladores. Entonces veamos el ejercicio corriendo. Entonces listo. Entonces dice, para ingresar un nuevo auto, digite S. Para finalizar el registro, digite N. Entonces vamos a digitar S. Listo. Entonces dice, ingrese el último dígito de la placa del auto que ingresó. Entonces vamos a digitar el 1. Entonces en este caso vamos a tener un amarillo. Y voy a volver a decirle, listo, quiero digitar otro. Si digito el 2, entonces nuevamente es amarillo. Por lo tanto ahora vamos a tener dos amarillos. Esto voy a decirle que sí, no, quiero digitar otro. Entonces vamos a digitar el 4, que es el color rosa. Entonces ya tenemos dos amarillos y un rosa. Vamos a decirle que sí, vamos a digitar otro. Entonces digitemos el 7. Entonces el 7 vamos a tener dos amarillos, un rosa y uno verde. Vamos a decirle que sí. Y ahora vamos a digitar el 0, que es para uno azul. Y listo, vamos a decirle que sí, nuevamente. Y vamos a digitar el 9. Entonces en este caso ya tendríamos dos azules. ¿Sí? Entonces en este caso le vamos a decir N, porque ya no van a ingresar más autos. Y él finaliza. Entonces, correcto. Entonces, mire, teníamos dos amarillos, uno rosa, uno, bueno, rojos no digitamos porque no se digitó ni 5 ni 6. Está perfecto. Y verdes digitamos unos y digitamos uno. Y al final fueron dos azules porque fueron los dos últimos que yo digité, que fueron 0 y 9.
Entonces, bueno, ya con esto explicado, espero que les quede un poco más claro y cualquier cosa me dejan sus comentarios, cualquier pregunta o algún tema que necesiten de programación en .NET, en Java, pseudocódigo, me cuentan. Entonces,